El segundo Congreso Internacional de Radioteatro y Ficción Sonora. 3 sedes: Madrid, Zaragoza y Cali, Colombia. ¿No lo oyes? Estaísmo. Enhorabuena, porque te da como poderes. Yo me di cuenta en un examen de historia, en COU. Ojalá todos tuviéramos dinero, ¿no? Eso es la izquierda. Ojalá todos tuviéramos dinero. Pues sí, ojalá todos pudiéramos vivir bien, con dignidad, con esperanza, con alegría. Ficción sonora. Dirección: Nicholas Jackson. Con la colaboración de la Fundación Autor y del Instituto Cervantes. Una producción del Centro Dramático Nacional. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de España. Pues lo primero que queríamos un poco explicaros es el por qué el Centro Dramático Nacional tomó la decisión de coger este proyecto. El Centro Dramático Nacional es una unidad de producción perteneciente al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura, que fue fundado en el 1978, y su misión era difundir y consolidar las distintas corrientes y tendencias de la dramaturgia contemporánea, con atención especial a la autoría española actual. Los fines específicos que tiene el Centro Dramático Nacional es la dramaturgia actual española, las nuevas formas y lenguajes escénicos, el repertorio teatral español desde finales del siglo XIX y también el universal, y el fomento de la cooperación con otras unidades o centros de teatrales similares o comunidades autónomas. Todo ello con el fin de mejorar la actividad teatral en el Estado español. La actividad para lo que fue fundado el Centro Dramático Nacional es la producción de espectáculos, la coproducción, exhibir dentro y fuera de la casa y la programación y realización de actividades complementarias. Estos son los fines que fueron con lo que fue creado el Centro Dramático Nacional en 1978. Luego, no sé si sabéis, Ernesto Caballero ganó un concurso, se presentó al concurso de dirección del Centro Dramático Nacional. Era la primera vez que la dirección se designaba por medio de concurso. Había 30 personas, me parece que estuvieron en la parte que era la decisión de qué proyecto era el más interesante. Creo que se presentaron como 20 personas o 20 y tantos. El proceso era secreto. Yo no he conocido los demás proyectos, solamente conocimos el proyecto que es el ganador. Y de ese proyecto hay un plan director, que es ese plan director que hay que cumplir. Quiero que sepáis cuál es el plan director, porque con el plan director luego vamos a entender mejor por qué, cuando Nicolás nos presentó el proyecto de ficción sonora, desde el primer momento se dijo que sí. Pero si vemos el contexto, es por qué el Centro Dramático Nacional ha decidido hacer este proyecto. Las líneas de actuación del programa de Ernesto, que lo podéis consultar, es mucho más extenso y lo podéis consultar en la web. La idea son unos cuantos puntos, es articular un proyecto de teatro nacional con un repertorio de autores vivos de diferentes generaciones y de las diversas lenguas del Estado, además de los clásicos del siglo XX y clásicos internacionales con especial atención de Iberoamérica, de los últimos 60 años. Potenciar y aglutinar tanto las trayectorias más acreditadas como las iniciativas artísticas más jóvenes, haciendo eso eco de la renovación de los nuevos lenguajes escénicos surgidos en España en los últimos 30 años. Hacer del CDN un centro de investigación sobre la dramaturgia y la escena contemporánea mediante el establecimiento de una red de relaciones con universidades. Desarrollar una programación variada y ecléctica, tanto en la forma como en el contenido, aplicando criterios de interés y calidad. Establecer coproducciones con instituciones públicas y privadas, propiciando su exhibición en colaboración con otros teatros o festivales nacionales e internacionales. Establecer relaciones fluidas con los distintos centros oficiales de las autonomías. Programar teatro escrito en las diferentes lenguas del Estado. Fomentar un congreso internacional de lengua española, la presencia de la creación escénica contemporánea española y promoción de la cultura en el exterior. Dar a conocer a los autores contemporáneos españoles traducidos a diversas lenguas. Diseñar un programa de colaboración con Iberoamérica que incluya programas continuados de trabajo, ciclos de lecturas, talleres, coproducciones, cursos e intercambio de profesionales. Crear vínculos entre el teatro y otras disciplinas afines, como es el cine, la pintura, la música.
Realizar un programa de obras de dramaturgos extranjeros, complementada con encuentros teórico-prácticos con los mismos. Diseñar un programa de excelencia para profesionales de las artes escénicas que cubra las necesidades de una formación alternativa e innovadora en diversos campos y disciplinas de la escena. Promover talleres y cursos especializados para las secciones técnicas y administrativas del CDN. Crear un programa que está funcionando, que se llama Escritos en la Escena. Taller de dramaturgia que implica interacción productiva entre dramaturgos, directores e intérpretes para la creación de textos dramáticos viables, que serán exhibidos como semimontados. Un programa de extensión teatral dirigido a la formación de diversos públicos, a través del siguiente programa. Una escuela de espectadores, educación teatral dirigida a estudiantes, y estamos estudiando, que es bastante difícil, que es un taller de verano para niños. Un programa de fidelización de espectadores abonados que incluya la creación de un club de amigos, que se forma dentro de unos meses, estará ya en funcionamiento. Organizar representaciones especiales diseñadas para público extranjero y turista. Este año empezamos con sobretítulos en inglés para algunas funciones. Y programar producciones específicas para infancia y juventud. Dentro de la parte también del programa de Ernesto hay una parte de la colaboración con las secciones del sector, para hallar fórmulas de cooperación que propicien el intercambio fluido y enriquecedor. Trasladar el concepto de autoría de modo extenso, de manera que abarque a todos los creadores de la escena. En este momento solamente están reconocidos lo que es la parte artística. Quisiéramos acercarnos lo máximo posible a la parte anglosajona, en donde también existe el reconocimiento, diseño de vestuario, diseño de iluminación, inclusive hasta diseño de producción. No en la parte económica, pero sí en la parte que es el reconocimiento público de los trabajos de cada uno. Desarrollamos un programa de grabación de espectáculos en colaboración con el Centro de Documentación y Difusión Audiovisual. Ahí, dentro del Ministerio tenemos una unidad que es el Centro de Documentación Teatral, donde se graba casi todo y colaboramos con ellos para hacer un mejor montaje. Y creo que si podéis o si queréis os podéis acercar, podéis consultar por la web y os pueden dar las grabaciones que necesitéis. Llevamos a cabo una política de difusión y comunicación pública de las actividades tanto en redes como en nuestra página web. Y impulsamos la publicación digital y los dispositivos móviles de descargas de programas de mano y material informativo. Con todo esto, que es con lo que Ernesto ganó el concurso y se le designó director por un periodo de 5 años prorrogable a otros 3, todos los años se nos hace una especie de auditoría donde se controla no solamente que tengamos espectadores, no solamente que hayamos llegado a una recaudación, sino que hayamos cumplido todos estos puntos. Justo, nada más empezar, Ernesto, yo creo que fue muy poquito, vino Nicolás y nos presentó el proyecto. Nicolás luego os va a contar la parte técnica, cómo hemos desarrollado el proyecto, cómo lo hemos encuadrado, y yo os voy a contar la parte, el por qué políticamente se tomó la decisión de coger este proyecto. Si pensamos un poco toda la parte con la que Ernesto ganó el concurso, tiene todos los puntos de que ficción entrara. ¿Por qué? Porque el objetivo fundacional de este proyecto es recuperar un género perdido en España, el de la ficción sonora. Este proyecto fue concebido y dirigido por Nicholas Jackson y retoma el compromiso del programa de dirección del Centro Dramático Nacional con los autores dramáticos para fomentar la difusión del talento teatral que existe en España entre una audiencia masiva. El formato debía diferenciarse de lo que son los otros trabajos que se estaban realizando dentro de las emisoras de radio o lo que son las lecturas dramatizadas. Entonces, el proyecto de Nicolás nos pareció muy interesante. Los objetivos que nosotros teníamos que alcanzar para cumplir el plan director es promover la obra de autores españoles contemporáneos dentro y fuera de España, promover las artes escénicas españolas, contemporáneas en general dentro y fuera de España, fomentar el acceso del teatro español de calidad al público que no vive en grandes urbes, ofrecer a los oyentes de la radio nueva dramaturgia española de primera calidad y ayudar a restablecer este género en las radios españolas. La creación de nuevas oportunidades profesionales, que eso es una cosa que desde el primer momento a Ernesto le interesó muchísimo, potenciar el desarrollo de nuevas técnicas de escritura y la creación de nuevas obras. Con estos objetivos, estos objetivos que nos comentaba Nicolás y que nosotros estuvimos diseñando, lo que nos faltaba era la convicción de si esto podía funcionar o no podía funcionar. Nos quedaba la duda, era la primera vez que el Centro Dramático Nacional lo hacía, Ernesto era su primer año,
yo creo que llevaba 2 meses o 3 como director, y lo que nos aseguró que realmente teníamos que dar el paso adelante era que nos puso los ejemplos que se hacían en otros países. La BBC, entre Radio 3 y Radio 4, produce más de 650 horas de ficción. Y Radio France Cultura dedica el 20% de su presupuesto anual a ficciones. Esto nos decidió que realmente aquí hay un camino, hay un trabajo muy interesante por parte de todos, no solamente por parte del Centro Dramático Nacional, sino por parte de las emisoras de radio, otras instituciones, otras unidades de producción, también para la Compañía Nacional de Teatro Clásico o las empresas privadas inclusive. Pero nadie lo estaba haciendo en este momento, o había una pequeñita experiencia que se había hecho con la Fundación Autor, y nosotros decidimos hacerlo de una manera más institucional, dedicándole un presupuesto. No tiene un gran presupuesto dentro de lo que es el Centro Dramático Nacional, el presupuesto no es muy grande. Luego, es verdad que es mucho más bajo porque hemos aprovechado nuestros recursos, que os contará Nicolás, pero sí se metió dentro de la programación en la misma línea que estaba el resto. Tenemos un festival, Una mirada al mundo, que es el que se está haciendo ahora. Tenemos otro festival, que es Una mirada diferente. Tenemos Titirimundi, tenemos cualquiera de los espectáculos que podéis consultar en nuestra web. Y tenemos ficción sonora, en exactamente igual de condiciones que todo lo demás. La difusión y la accesibilidad. Nosotros queríamos llegar a una audiencia potencial que sabíamos que con el teatro era imposible de llegar. Nosotros trabajamos una parte que es el teatro en vivo. Está muy bien, tenemos nuestras salas, el público viene a nuestra sala, nuestras coproducciones salen de gira, el público va en las diferentes provincias, pero no podemos llegar a todos los sitios. Y esto nos resultó muy interesante porque nos permitía nuestro trabajo, nuestros autores, llegar a sitios que de la otra manera hubiese sido impensable. No solamente se llega a través de las emisoras de radio, sino que se llega a través de la web, con programas concretos que ahora os explicaremos. Y nos parecía un género que nos hacía ilusión por parte nuestra el intentar que muchas otras unidades se subiesen a este mismo proyecto. Lo liderábamos como Centro Dramático Nacional dentro del Ministerio, pero queríamos que otra gente también lo vean suficientemente interesante y no seamos los únicos que lo estamos haciendo. Las obras que se eligieron, nosotros le pusimos a Nicolás todo el repertorio que teníamos. Pensamos que era muy interesante que esta primera experiencia fuesen los textos que nosotros ya estábamos exhibiendo para el público, y queríamos que fuesen estilos muy variados y con autores que fuesen reconocidos. Teníamos la duda y el interés de que se fuese una programación muy atractiva para el público amante del teatro, pero también para el oyente que no es de teatro. Teníamos que intentar conseguir que estos oyentes, traerlos hacia nuestro terreno. Vender autor contemporáneo español vivo es mucho más difícil que vender un Calderón, eso es obvio. Nosotros tenemos textos, promovemos textos que ni siquiera han sido escritos. Si veis la programación, hay una parte que pone escritos en la escena 1, escritos en la escena 2. Vamos a firmar un acuerdo con el Centro Niemeyer de Avilés que haremos escritos en la escena 3. No existe todavía ese texto, no está escrito. Se hace un concurso, se presentan autores, a los autores les damos toda la infraestructura para que puedan desarrollar este texto. Esto es muy complicado, porque ¿cómo consigues que el espectador venga a algo que ni siquiera está escrito? Creemos que por medio de ficción sonora nos puede ayudar mucho. Quizá en este primer momento no hemos incluido ninguno de los textos de ficción sonora, primero porque cuando Nicolás los tuvo que leer, aquellos textos no estaban escritos. Ahora, en esta segunda edición, tenemos que ver si recuperaremos alguno de los escritos en la escena o cogeremos cualquiera otro de los textos que tenemos. Los 5 textos, como habéis oído, son que se eligieron en la antigua programación fue Doña Perfecta, Atlas de Geografía Humana, Anomia, Arizona y El Banando Cielos. Este proyecto del Centro Dramático Nacional no era muy lógico que tampoco estuviésemos solos. Lo bueno que tiene el Centro Dramático Nacional, y que es mucho más difícil quizá para otras instituciones, pero nosotros somos una unidad más o menos pequeñita dentro de todo el panorama que hay, y queríamos contar con la colaboración de otras instituciones. Obviamente por necesidad de dinero, eso está claro, pero no solamente por una cuestión de dinero. Como os decía antes, este no es un proyecto caro, esto no es lo más caro que hemos hecho, ni mucho menos. Pero cuanto más colaboración de otras instituciones tuviéramos, mayor repercusión mediática o a más sitios podíamos llegar.
Estuvimos hablando con el Instituto Cervantes y el proyecto les pareció muy interesante. Se ha firmado un acuerdo marco entre el Ministerio y el Instituto Cervantes para la promoción de todo lo que es nuestra cultura a través de la red de los 74 centros culturales que ellos tienen. Como los fines del Instituto Cervantes es la enseñanza del castellano, les hemos propuesto que utilicen nuestros textos para la enseñanza del castellano. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente estamos llegando a unos 100.000 alumnos, creo que tienen, o 120.000 alumnos. Hay unos centros que tienen más, otros tienen menos, funcionan. El de Rusia tiene escuela, pero el de San Petersburgo tiene un aula. Bueno, cada uno tiene una estructura y van a utilizar, sus profesores van a utilizar nuestras grabaciones para la enseñanza del castellano. Por un lado, para ellos les viene perfecto, porque es un material que se acaban de encontrar, pero para nosotros nos ayuda el que le va a motivar o le va a crear el interés a gente alrededor del mundo por nuestra autoría, aparte de conocer nuestros textos. Luego nos juntamos con la AECID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Con AECID les quisimos proponer lo mismo. El Instituto Cervantes tiene sus unidades en los países de no habla castellana. Necesitábamos los de habla castellana. Entonces, ahí estuvimos hablando con AECID. Ellos tienen 14 centros, tienen una red de centros por Latinoamérica y en Miami. Y la propuesta que les hemos hecho es hacer una sala como la que hicimos, que luego os explico, que hicimos una sala dentro de una mirada diferente, o poder ponerla en las emisoras de radio que tienen algunos centros culturales o emisoras hermanas que llaman. Nosotros les prestamos la grabación para que la puedan poner en cualquier centro. La otra que nos faltaba era la Fundación Autor. La Fundación Autor promueve la autoría. Nuestros autores son contemporáneos, excepto Galdós, que es una versión de Ernesto Caballero. Y con la Fundación Autor queríamos contar el apoyo de lo que es la cuestión de la creación para nuevos trabajos, nuevos caminos, nuevos lenguajes, de la autoría contemporánea, y luego una cuestión técnica que la necesitábamos. Todo lo que es los derechos de autor. Nosotros, como Centro Dramático Nacional, no podemos estar recibiendo una factura de Australia, de una emisora de radio, que nos pidan 3 euros o 4 euros por la emisión. Es muy complicado para nosotros todo este sistema. La Fundación Autor tiene un sistema de trabajo y nos facilitan todo lo que es la recaudación para todo este proyecto. Y por el último, colaboramos con ACE, que es Acción Cultural Española, con su programa de visitantes y de movilidad. Se me olvidó deciros que con el Instituto Cervantes, una de las ideas que había y que este proyecto empezó antes de la crisis que se está viviendo, con el Instituto Cervantes lo que queremos es mover los autores españoles a los diferentes centros alrededor del mundo para poder explicar su trabajo, para poder hacer trabajos conjuntos con otros autores, para poder explicar a alumnos o poder hacer desarrollos, proyectos concretos que quisiéramos hacer. El Instituto Cervantes, yo creo que el año que viene ya vamos a poder hacerlo, vamos a recuperar y cogeremos estos autores y estarán trabajando en los diferentes centros. Con una mirada diferente, es un festival que nosotros tenemos dentro de la programación del Centro Dramático Nacional, que está dedicado a artes escénicas y discapacidad. Cuando empezamos con ficción sonora, veíamos claro que ya teníamos el formato web, tenemos el formato emisoras, pero necesitábamos también saber qué pasa probándolo con el público. Queríamos saber si el público tenía la capacidad de concentración. Uno lo puede escuchar en su casa, lo puede escuchar con su ordenador, con los cascos, donde considere oportuno. Pero, ¿qué pasa si lo escuchas en las mejores condiciones técnicas? Y las mejores condiciones técnicas las tenemos nosotros porque somos un teatro. Entonces, no sé cómo fue, creo que estábamos hablando un día y no sé cómo Nicolás dijo, me gustaría hacer una prueba, ¿por qué no miramos, le traemos unos amigos, hacemos un espacio a oscuras y comprobamos qué pasa si la concentración dura? Y entonces estuvimos dándole vueltas y le dije a Nicolás, ¿y por qué no hacemos la sala de ficción sonora dentro de una mirada diferente? Esa es la experiencia más parecida a que un vidente puede tener con una persona que es ciega.
el público entra, lo ponemos lo más confortable posible, bajamos la luz y podemos escuchar ficción sonora. Fuimos a hablar con la ONCE. En el caso de la ONCE fue con el fin de conseguir dinero. Y los de la ONCE me dijeron que esto no les interesaba ni lo más mínimo, porque ellos ya ven el teatro así. ¿Para qué quieren que les pongamos una sala a oscuras? Ellos es ya su sistema. Y esto nos dio más que pensar todavía. Y dije, pues es verdad, la ONCE no tiene sentido. Es verdad que lo pueden escuchar en la radio o lo que sea, pero nosotros ya trabajamos con la ONCE, tenemos grupos, tenemos audiodescripción, tenemos el bucle magnético, tenemos sobretitulación, vienen grupos de ellos. Este programa no era para ellos. Y entonces, bueno, queríamos seguir haciendo esta sala y tuvimos una reunión dentro del Festival de una Mirada Diferente con la Confederación Nacional de Sordos Españoles. Ellos nos propusieron y le dieron otro punto de vista. Ellos dijeron que sería muy interesante para la gente con problemas auditivos poder estar dentro de la sala, poder con un intérprete de lenguaje de signos poder seguir la función. Y yo decía, bueno, pero si no la oyen, ¿qué sentido tiene ponerlo? Y me dijeron, es que no es que nosotros no oigamos, hay una parte que sí que escuchan, con un porcentaje menor, pero ellos sí que sienten. Entonces diseñamos la sala. En el centro estaba la persona que traducía con una luz más o menos tenue y luego pusimos un sistema de grada de madera, no eran butacas, donde cuando tú te sentabas, pues pusimos cojines, rollo chill out, y donde cuando la gente se sentaba, la madera vibra. Dependiendo de los graves, vibran más o vibran menos. Y ellos podían notar, la gente con problemas auditivos, podían notar la intensidad de lo que se estaba hablando. Algo que cuando van a ver una función ellos no lo pueden notar. Pueden estar leyendo los sobretítulos, pero no pueden notar la intensidad de la gravedad de lo que se habla. Lo hicimos. El primer día trajimos forzados a 2 personas para que vivieran la experiencia. Estos 2 se lo comunicaron al día siguiente a 4, al día siguiente a 8 y el último día pues no llegamos a la mitad del aforo, pero yo creo que un 30%, 35% era gente que venía ya de la Confederación Nacional de Sordos Españoles. Nos dio mucha satisfacción. Por un lado teníamos el público que no tiene problemas auditivos y que podía estar siguiendo sin ningún problema la proyección, la audición, y por otro lado teníamos y cumplimos 2 cometidos, cosa que al principio no lo habíamos pensado. Luego, el Centro Dramático Nacional, fuera de ficción sonora, nosotros también colaboramos con Radio Nacional y con la Casa Encendida con una lectura dramatizada que ellos van a ejecutar, creo que será para enero o febrero del 2014. Nosotros les vamos a proponer el texto, un poco utilizando la experiencia de Nicolás. Más o menos hemos pensado, son 3 textos de la temporada anterior y vamos a ver cuál de los textos ellos eligen. La diferencia es que esto sí que es una lectura dramatizada, se hará en directo y nosotros colaboraremos con ellos. Y para la temporada 13-14 estamos estudiando elegir 5 textos más, con lo cual ya tendremos 10. Nicolás nos convenció que nos presentásemos a un programa de la BBC, un concurso, porque más o menos es un concurso, ¿no? Es un concurso público en el que presentamos propuestas. Cuando lo estuvimos hablando no lo tenía muy claro porque el Centro Dramático Nacional, Ministerio de Cultura, presentarnos. Luego pensamos, bueno, tampoco pasa nada, nos presentamos. Si no sale, nadie se va a enterar. Esto no es. Y presentamos un proyecto conjuntamente con Nicolás de autor español contemporáneo vivo. Nos presentamos y he ahí que nos han seleccionado para un texto español que se traducirá al inglés, que lo tenemos que hacer con actores conjuntos españoles e ingleses y que se grabará el año que viene. Eso ya explica un poquito mejor, Nicolás. Queremos contar con las mismas instituciones que hemos contado en la temporada anterior y estamos buscando más, porque, como os decía antes, no solamente es una cuestión de dinero, es una cuestión de repercusión mediática y de llegar a más gente, llegar a un público que, si no de la otra manera, nosotros con nuestras salas no podemos llegar. Bueno, y esto es un poquito la parte mía y Nicolás ya os puede contar la parte técnica de todo esto. Bien, pues soy Nicolás Jackson, como
ya me he presentado Ángel, y en primer lugar quiero reconocer el riesgo que ha tomado el Centro Dramático Nacional en acoger este proyecto, porque desde luego yo no tengo que apoyar los objetivos del proyecto, porque yo comparto plenamente esos objetivos, creo en el género y creo en el proyecto. Y lo que pasa es que para una institución estatal o cualquier institución, y sobre todo en medio de una crisis, es mucho más fácil ir al no que al sí. Es mucho más fácil no probar cosas nuevas o seguir con una línea ya probada y segura, que probar algo inseguro y algo no desconocido como género, pero sí desconocido ahora mismo como manera de hacer teatro. Así que yo reconozco el inmenso valor del Centro Dramático Nacional en acoger este proyecto, y que también porque el género de la ficción sonora hay muchas maneras, por supuesto, como todos los que estamos aquí sabemos, hay muchas maneras de hacer ficción sonora, distintos formatos y hay distintas técnicas, y se puede hacer una cosa muy, muy relacionada al teatro, es decir, se podría hasta grabar el audio de una representación teatral en directo y emitirlo. Esto sería teatro radiofónico. Pero hemos ido mucho más allá y hemos apostado por la versión más cinematográfica del género, y esto por supuesto que tiene sus riesgos. Yo, como estoy aquí para hablar de la parte técnica, el primer fallo de cualquier ponente es no saber quién tiene delante, cuál es su público, así que si empiezo a hablar de cosas que no son relevantes, que alguien me tire un zapato o algo así en plena tradición árabe, y a mí, pero que sí que voy a hablar un poco de la parte técnica, y que decidimos alejarnos un poco de lo que es una versión muy teatral. Y esto tiene su aquel, porque primero es un proyecto del Centro Dramático Nacional, de un teatro, y estamos hablando de textos teatrales adaptados a un género un poco distinto. Y eso es muy, muy importante porque, como he dicho, hay muchas maneras de crear ficción. Una es de partir de cero y de tener guiones escritos específicamente para el medio, lo cual implica quizá tener a un guionista experimentado en el medio. O la otra forma, que es la que hemos adoptado aquí, por supuesto, es de coger textos escritos para la escena y adaptarlos para este formato. Y la adaptación, por supuesto, tiene distintos criterios. Hay que tener en cuenta la duración de la obra. En el caso de Doña Perfecta, partimos de una obra bastante larga, de casi 2 horas, y queríamos reducir esta obra a un máximo de 90 minutos. Lo mismo, de hecho, con casi todas las obras seleccionadas. De las propuestas, o sea que es un auténtico lujo trabajar a estos niveles, a nivel estatal, a nivel del CDN, porque tienes acceso a los mejores autores del país, o entre ellos, de una selección en cualquier temporada del CDN de los mejores autores, no solo los más renombrados a día de hoy, pero los emergentes también. Es un auténtico lujo tener acceso a ese tipo de material. En la selección de las obras, básicamente teníamos que pensar en duraciones, teníamos que pensar en tener una buena oferta de obras distintas entre sí, y también en cómo podría funcionar en este medio sonoro. Y un ejemplo típico sería que si en una obra tienes un texto, un elemento o una escena muy visual, cómo de esta escena puedes volver a interpretar la escena de forma sonora y no visual, sin perder detalles. Como mínimo, como cualquiera aquí que haya realizado un proyecto de ficción sonora, tienes que cuidar mucho las entradas y las salidas de los personajes. El oyente tiene que saber no solo si alguien ha salido o ha entrado, pero quién. Cuando la gente habla, no pueden estar hablando constantemente diciendo el nombre del otro. Cayetano, sí, perfecta.
Cayetano quería que hicieras esto. Vale, perfecto. No pueden estar siempre diciendo el nombre para que tú te enteres. Tampoco puedes estar tirando de una voz narrativa constantemente para explicar cosas. Querido oyente, ahora estamos en el bosque encantado, explicándote todas cosas. Sé que es una técnica, es una manera de explicar dónde estamos, pero creo que realmente lo que el género requiere es que estas cosas de quién habla, dónde estamos, cuál es el movimiento de las personas, se tiene que transmitir con el sonido y no solo con el diálogo o con una voz de un narrador. Así que son retos y es un reto también de relaciones públicas, porque si tienes un autor consagrado o un autor cualquiera, ¿no? de este nivel nacional, internacional, y le estás diciendo, pues tienes una obra fantástica y ahora lo que quiero es que cambies el texto. Vas a ver que tienes que explicarle muy bien el cómo, por qué es lo que requieres, qué es lo que quieres. Y esto fue como un poco, la primera parte del proyecto fue un poco una lección para mí en relaciones públicas y diplomáticas, ¿no? de trabajar con los autores en conseguir versiones de sus textos. En algunos casos esto fue más fácil, en parte por el tipo de texto, y en otros casos más complicado también, más bien no por el autor, sino por el tipo de texto. Y os pongo un ejemplo. En el caso de Almudena Grandes, de Atlas de Geografía Humana, que no sé si habéis visto, si habéis leído primero la novela, si habéis visto la obra que está ahora, que vuelve al María Guerrera, al CDN ahora, que es una novela fantástica y una obra también y muy, muy, muy inteligente y muy original. La forma de realizar la obra es muy original y tan original que para el medio sonoro era un reto tremendo, porque tienes cambios de voz que nos anuncian. Es una obra que, si no la conoces, se centra en las vidas de 4 mujeres, más o menos de la misma edad. Así que tienes que distinguir entre estas 4 voces y da unos saltos tremendos en el tiempo, de antes y después, de aquí, de la hora. Y en la versión teatral hay un violín que hace también de colocutor. El violín dialoga con las 4 mujeres en distintas escenas, o sea, estás dando saltos de lugar, saltos de tiempo, saltos de personaje, y a veces el interlocutor no es un ser humano, sino un violín. Y todo esto lo tienes que trasladar a un género sonoro y aún así mantener la accesibilidad a la obra para el oyente. O sea, todo un reto. Creo que encontramos una fórmula, pero sí que de las 5 obras fue la que más esfuerzo nos costó, y al pobre autor le costó, al autor de la adaptación, no a Almudena Grandes, porque eso ya era de por sí una versión teatral de su novela. El resultado final, el guión de Luis García Arauz, es entonces una adaptación para el teatro de una novela llevada a adaptación radiofónica. Así que sí que tenía su trabajo detrás. Muchas veces, aquí mismo en esta sala y también por ahí escucho lamentos, y yo también comparto esos lamentos de la caída, decadencia del género, que antes en España se hacían mucho las radionovelas o el teatro radiofónico, y que se ha perdido la capacidad. Yo no estoy muy de acuerdo con esto, lo mencioné el lunes en la mesa de ronda que se celebró aquí, que lo que se ha perdido sí que es la programación, y lo que sí se ha perdido es la inversión que ahora vuelve a invertir el CDN en este género. Y lo que sí se ha perdido un poco es la costumbre entre los oyentes de escuchar este género. Pero no se ha perdido para nada la capacidad, para nada. Porque si te pones a pensar, tenemos aquí autores en España, autores brillantes, tanto los consagrados como los emergentes, hombres y mujeres, en Madrid, en Barcelona, en todo el país tenemos, no nos falten autores.
Segundo, no nos faltan actores. También tenemos actores entre los más brillantes del mundo. O sea que no es un gremio exactamente donde carece el talento. Y tampoco sí que actuar para la radio requiere un poco de práctica quizá, pero tampoco es una cosa aparte que un actor de radio es completamente distinto a un actor de escena o un actor de cine para nada. Y de paso voy a compartir un prejuicio mío, que no soy muy amigo del doblaje, por lo que no creo que un actor de doblaje sea el más indicado necesariamente para el teatro radiofónico. A mí me encanta el trabajo de muchos de los mejores actores de este país, precisamente porque son naturales y tienen una capacidad de interpretar de forma natural como si fuera la vida en sí real. Y eso es lo que a mí me gusta escuchar en la radio o en cualquier otro medio sonoro o en escena o en una película o donde fuera. Así que para mí no me parece que hayamos perdido la capacidad entre los actores de conseguir interpretaciones de primera para la radio. Y la parte técnica, se habla de los viejos sonideros, ruideros, de los dos cocos de un caballo que se acerca. Es cierto que antes sí que había quizá un gremio de ruideros, pero, hola, ahora os veo, no sé cómo vamos de tiempo. Antes que me prolongue mucho, un poquito más, muy bien. Que si miras un momento hacia el mundo, hacia dos campos en cuanto a la capacidad técnica. Imagino que hay algunos técnicos de sonido ahí arriba, pero en el campo de los técnicos de sonido tenemos aquí el mundo del cine. Y en el mundo del cine hay unos técnicos de sonido que están día tras día creando obras de arte con el sonido. Y si miras hacia también el campo de la música, hay también unos técnicos ahí con un nivelazo, una capacidad y un oído impecables. Así que no nos faltan tampoco técnicos. El hecho de no haber hecho últimamente muchas obras de ficción sonora para mí no significa nada. He trabajado y hemos trabajado en este proyecto con técnicos de cine y técnicos de música para conseguir los resultados, yo diría que cinematográficos, que nosotros buscábamos. Así que en todos las facetas del género no nos faltan expertos y no nos falta capacidad. O sea, simplemente yo rechazo la idea de que aquí no tenemos capacidad. Ángel ha hablado del dinero. Como cualquier proyecto creativo, requiere dinero. O sea, no es una cosa... ahora con la revolución digital nos pone en manos de todos la creación audiovisual. Y esto es incluso también en el campo de la literatura se puede autoeditar un libro en formato digital, en el campo de la música se puede autoeditar un disco, en el campo de la ficción, en el campo del cine se puede crear una película con bajo presupuesto, eso sí. Pero bueno, no nos vamos a engañar que es un medio que si lo quieres hacer con un nivel de la BBC requiere dinero. Y aquí, con la inversión del CDN, con un presupuesto que en otros países no llegaría, francamente, o sea, la BBC es la productora más grande del mundo en cuanto a la ficción, como ha dicho Ángel, con casi 700 horas al día de ficción y un nivel de calidad como tipo cine de Hollywood o cine de cualquier primer nivel del mundo, pues aquí hemos tenido que aprender a hacer esto con un presupuesto más modesto y tener una disciplina presupuestaria que a mí me parece también un muy buen aprendizaje, saber hacer cosas con bajo presupuesto. Y a lo mejor en esta sala hay gente haciéndolo no solo con bajo presupuesto, sino quizá sin ningún presupuesto. Chapó. Es complicado y es fácil, es difícil de hacer con poco dinero, pero se puede hacer porque es un medio digital y esto para mí abre el camino realmente a una creación mucho más democrática. El género no pertenece a nadie, no pertenece a ningún panel de expertos y por supuesto puede que haya o no diferencias de calidad y con más dinero se supone que más calidad.
pero también creo mucho en la posibilidad de hacer ficción sonora con bajo presupuesto o apenas con ninguno. Luego, una cosa que utilizaste es el equipo artístico que ya estaba trabajando en los espectáculos, que eso para nosotros era un reto cuando les decíamos a los actores, no, y ahora te vas con Nicolás y vas a hacer la grabación. Gente que llevaba 3 meses haciendo exactamente lo mismo todos los días en sus movimientos, en el escenario, con su público y todo esto. Y esta es la parte que... Sí, esto sí que es fascinante porque en realidad al hacer esto ya hemos hablado del reto de hacer adaptaciones de obras ya escritas para la escena. Y también en cuanto a la interpretación es un reto. Ganas muchísimo porque ya tienes un reparto muy bien ensayado. Tienes a gente que conoce la obra, que ya tiene un nivel, una preparación con esta obra. Muchas veces la BBC lo que hace, porque tiene tanta demanda y una producción tan enorme, que los actores llegan por la mañana, cogen el guión, hacen una primera lectura y a grabar, con el guión delante, por supuesto. Partimos aquí con la ventaja de tener actores muy ensayados, pero la desventaja, por supuesto, es que están acostumbrados primero a una actuación física, movimientos físicos, y aquí les quitamos el movimiento físico por la forma de hacerlo, y también estaban también acostumbrados a una versión del guión que habíamos cambiado. Así que eso fue un reto. Y en algunos casos, pues había gente que se adaptó más fácilmente al cambio, otros que estaban diciendo, pero mi texto ha cambiado. No, porque antes lo hacía así. Imagínate que todo esto lo hicimos por la mañana y por la tarde los mismos actores tenían que ir a representar su obra. O sea, venían de una representación, tengo que dejar de decir, o sea, me he convertido en un pijo del barrio Salamanca, o sea. Perdón, Si lo digo, me decís algo. ¡Oh! Se acabó. No, esto quiere decir que tenemos todavía 5 minutos. Pero también hay un truco para extender el tiempo, que me he enterado de que si hay entre el público preguntas, no tenemos derecho a quitar el micrófono a nadie. O sea que si ahora, soltamos el micro y invitamos a preguntas, podemos estar aquí el resto del día. Bueno, ahora cualquier pregunta que queráis hacer... os contestaremos a la medida que podamos y todo esto. Y deciros un poco que, sobre todo, cuanto más lo cuenta Nicolás, más claro veo que el proyecto tenía que estar dentro del Centro Dramático Nacional. Porque con toda la filosofía y la política de los objetivos de Ernesto, más claro era la idea de introducir ficción sonora dentro de nuestra programación. Y luego de pregunta, creo que... Hola, me llamo Emilio. Hablamos de utilizar como referente el cine más que como el teatro, ya no solamente a la hora del atrezo sonoro y vestir, sino también a la hora de recrear escenas o que un poco explicar un poco cómo utilizar el cine como fuente de inspiración para la ficción. Vale. Pues creo que lo que tiene de magia este género es esto, que tiene una parte visual que ocurre dentro de la cabeza del oyente. Y para mí la diferencia sería que podrías coger micrófonos y venir a grabar dentro de lo que sería una representación teatral. Y el resultado sería tal cual la representación teatral. Pero lo que intentamos hacer en el teatro, tenemos la cuarta pared, son obviedades, pero tú te imaginas un campo de batalla o te imaginas con ayuda del decorado y de los gestos del actor. En el cine tú ves exactamente, no sé, a lo mejor en una película experimental no, pero en una película más bien convencional, tú ves exactamente la escena. Físicamente el actor, si tiene lugar en una carrera de caballos, estás dentro de la carrera de caballos. Si la escena tiene lugar en un interior, estás en ese interior, exterior, etcétera, en la luna, donde fuera. Y lo que intentamos hacer entonces es crear la escena totalmente como sería o como es en la vida, con todas las capas de sonido que hay en la vida, de tráfico, de los movimientos, de la ropa, sabes que estamos haciendo constantemente muchísimo ruido, hago esto y se escucha esto. O sea que todos los gestos de los actores se captan, todas las escenas, y en tu cabeza, espero, si funciona, lo que tienes es una imagen
totalmente visual de quién está hablando, cómo es físicamente, de dónde está. Y para mí es esa la diferencia. Si lo intentas hacer de forma cinematográfica y trabajando con técnicos del cine, ellos están acostumbrados a esto, lo que estás, porque como sabemos aquí, muchas películas tú ves la escena y estás escuchando un movimiento y el gesto del actor no es el gesto que ha creado el sonido se ha hecho después. Este sonido, él hace el gesto, pero el sonido no vale porque tiene el micrófono aquí y esto se vuelve a hacer después con un artista de Foley, pues entonces trabajamos con artistas de Foley, los antes mencionados ruideros, ahora en los tiempos modernos se llaman artistas Foley, y así creas un ambiente cinematográfico.